Muy buenas noches, gracias por sintonizar Conexión RCE. Esta noche en nuestra entrevista principal tendremos a Varosca Bravo Vázquez, que es la directora de Eterna Virtus, empresa consultora y de capacitación en derechos humanos, ética empresarial y desarrollo sostenible. Es doctorando del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, magíster en Derecho de la Globalización e Integración Social por la Universidad de Navarra, España, y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales, de la especialización de Opinión Pública y del diplomado en RSE de la Universidad Simón Bolívar. Vamos ahora entonces a conversar con Varosca Bravo. ¿No? Y evidentemente en estos momentos en donde el proceso pandémico ha tomado las características que ha tenido, no solamente de su proceso de contagio, sino también toda la respuesta que la sociedad hemos tenido que pues, empezar a pensar en relación a ella, ¿no? En el tema de los derechos humanos, sin duda alguna, los derechos humanos en la empresa van a tomar un sitial importante desde mi perspectiva. Creo que los derechos humanos tienen que tomar un sitio central en los procesos del diseño de las políticas corporativas, de los gobiernos corporativos, especialmente también porque la mayoría de las solicitudes que hacen los estados y las solicitudes que hacen sobre todo los organismos internacionales como la ONU, como la FAO, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han estado asociados en darle prioridad a la protección, fomento de los derechos humanos en este momento, ¿no? El momento de pandemia, además, creo que le va a dar la oportunidad a las empresas de crear nuevos sistemas y nuevas estrategias, no solamente de negocios, sino también estrategias en las que se pueda cumplir con mayor eficiencia los procesos de derechos humanos, ¿no? Con esta situación de la pandemia, un poco decías que ha cobrado un poco más de importancia la visión de derechos humanos en la empresa. Decía un poco eso. Sí, sí, te comentaba que justamente no solamente la solicitud, ¿no? El proceso de instar organismos internacionales a los estados específicamente, a que todos los sistemas que se estén diseñando para atender la pandemia, pues estén evidentemente enmarcados en el tema de derechos humanos. Y las empresas no están fuera de este contexto, evidentemente, bueno, porque sus actividades económicas que se desarrollan en los diferentes territorios no solamente cumplen con una normativa, sino que también, bueno, los estados de cierta forma los invitan a ayudar a poder darle respuesta a este proceso que estamos atravesando, ¿no? Yo creo que incluso más que entender que es un riesgo para la empresa en este momento, desde mi perspectiva creo que es una gran oportunidad que se les está presentando a las empresas de hacer mucho más énfasis y hacer procesos que estén mucho más apegados al fomento y al respeto de los derechos humanos en sus procesos, bien sea de productos y servicios. Y yo creo que eso es una gran oportunidad porque también va a permitir hacer fortalecimiento de los procesos de reputación corporativa, de ser empresas que sean incluso reconocidas a nivel global precisamente por toda la temática de protección que han hecho en esto. En esto también hay un énfasis importante que incluso lo hemos podido ir midiendo interna, que es la prioridad también que los mismos organismos internacionales le están dando a la protección de los trabajos, ¿no? Bajo el esquema además de derecho humano del trabajo digno. Esto también está siendo una gran oportunidad y con una gran complejidad, porque creo que también hay que reconocer la complejidad que presenta el momento de poder ofrecer sistemas donde los trabajadores sean protegidos de ser contagiados en el mismo proceso del desarrollo de su actividad, ¿no? Y eso, evidentemente, para las empresas es una nueva manera de verlo, una nueva manera de pensarlo. Y creo que es importante, ¿no? Creo que es importante que se entienda así y que se entienda que además es eso, una muy buena oportunidad también para las empresas de estar mucho más apegadas a los derechos humanos y, evidentemente, pues estar de la mano para prevenir el proceso de contagio en este momento. Tú lo ves, Varosca, como una gran oportunidad, pero ¿no crees que también muchas empresas puedan verlo como gastar en algo que tengan que dedicar más recursos a cumplir con ciertos derechos que tal vez en otro momento hubiesen sido bien vistos, pero en esta circunstancia
de la pandemia tal vez pueden ser vistos como un gasto innecesario o un gasto que no sea muy prioritario? Sí, yo creo que de cierta forma todo lo que tú puedas hacer desde el diseño de las políticas corporativas que sean de beneficio para todos tus aliados, y cuando digo aliados también me refiero a tu capital humano, Sí, sí. siempre va a ser una buena forma de hacer inversión y todo este tipo de cosas. Lo que sí es cierto, como bien lo comentas, es que vamos a atravesar, y lo va a atravesar el mundo entero, no solamente las empresas, los estados, bueno, todos nosotros como microeconomías de una sociedad, vamos a estar afectados de una crisis, perdón, una crisis global que va a generar evidentemente el post-coronavirus, ¿no? Esto para las empresas va a significar evidentemente tener que gestionar mucho mejor tus recursos, porque vas a tener que dar muchas más respuestas con menos recursos. Entonces allí va a ser importante, como repito, poder gestionar eficientemente las nuevas políticas que diseñes, ¿no? Esto es una situación muy particular, Tony. Realmente creo que todos, no solamente a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel de países, es algo que creo que nos ha sorprendido muchísimo a todos, es algo que nos ha agarrado un poco fuera de foco, cuando me refiero, bueno, porque ¿no? nadie tenía como Sí, sí. sí, no, o sea, bueno, de hecho, no tenemos ni siquiera todavía vacunas en este momento, ¿no? Y realmente incluso las estimaciones que están dando las empresas farmacéuticas, estamos hablando de un año y medio, para poder tener quizás una primera fórmula, ¿no? Pero en ese proceso, evidentemente, vamos a, repito, tener que gestionar muy bien los recursos. Esto no implica, en la mayoría de los casos, porque gran parte también de la preocupación que han tenido las empresas, es decir, pero voy a tener que reducir mi plantilla, voy a tener que cerrar en muchos casos, ¿cómo me pides que pueda diseñar algo en pro de los derechos humanos si yo mismo no puedo financiar, poderle dar, no sé, empleo o poder mantenerme incluso operativo? Y eso realmente sí es una gran desventaja que tenemos todos en este momento, pero creo que sin duda las empresas que incluso han comenzado a trabajar en esto, y otras que quizás estaban comenzándolo a hacer, lo van a tener un poco más fácil. En este momento, hablar de derechos humanos en la empresa no solamente significa dar grandes respuestas a grandes problemáticas, ¿no? Incluso significa, como decía en estos días, apostar a poder dar respuestas a tus mismos empleados en temas, por ejemplo, de salud mental, ¿no? En este momento de confinamiento, todos de alguna forma necesitamos quizás estrategias, herramientas que la misma empresa puede dar, y eso es una manera bastante sencilla, pero bastante eficiente de poder proteger derechos humanos. Okay, okay. ¿Y tú crees, Baroska, que a nivel de los de las empresas sí hay cierto nivel de conciencia de la importancia de los derechos humanos, pero a nivel de la gerencia de la gerencia media y de la gerencia de las empresas, ¿tú crees que se necesita capacitación, que se necesita que conozcan mejor cuáles son las políticas de derechos humanos de las empresas y cuáles son las áreas que cada empresa debe respetar en términos de derechos humanos? Sí, bueno, gran parte del trabajo que Terna viene haciendo desde hace un tiempo para acá es precisamente el proceso de capacitación. Hemos tenido realmente muy buenas experiencias en este tema de capacitación. Realmente siempre hemos entendido, y así lo hemos realizado, que toda la conciencia de derechos humanos tiene que venir desde la alta gerencia hasta la última persona que hace el proceso de embalaje del producto final, ¿no? O de esa persona que es la última que ofrece el servicio, dependiendo de la empresa en la que estemos hablando. Es muy importante que toda la empresa tenga capacitación en esto. En muchos casos siempre entendemos que los derechos humanos son una cosa como súper obvia, ¿no? Si tú pudiéramos decir, bueno, los derechos humanos, bueno, clarísimo, o sea, yo sí tengo súper claro que los derechos humanos son tal cosa, pero realmente cuando hacemos un pequeño abordaje un poco más profundo, te das cuenta que a veces no tenemos muy claro qué son los derechos humanos, ¿no? La temática de derechos humanos es bastante nueva, estamos hablando del 2008, es una temática que tiene quizás
mucho más desarrollo en países desarrollados, valga la redundancia, pero también comienza a tener grandes o muy buenas experiencias en América Latina, que quizás es el caso que ambos conocemos en este momento, ¿no? En el caso europeo, evidentemente ya hay diseños, ya hay una cantidad de herramientas que se pueden hacer incluso ya para hacer procesos de medición para esto, pero sin duda sí necesitamos mucha educación, mucha capacitación en esta área. Es una área, repito, que tiene que ser un núcleo central de la empresa, tiene que estar también de la mano de los procesos de los códigos éticos de las empresas, porque evidentemente la traducción de una buena política de derechos humanos en una empresa tiene que estar expresa precisamente en los códigos deontológicos, los códigos éticos de todas las corporaciones que estén trabajando en esto, y tiene que ser una política matriz, es decir, tiene que ser una política que vaya desde la alta gerencia, pasando por la gerencia media, que además es una estructura bastante importante dentro de la empresa, porque normalmente es quizás la parte que más personal tiene, que son las personas que además necesitan estar capacitados porque tienen a su cargo a otras personas, y esto definitivamente también es una cultura de derechos humanos. Y como tú dices, la cultura de derechos humanos debe ser el núcleo central de la empresa. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes decirnos que puede ayudar la política de derechos humanos a que una empresa sea más competitiva? Es para mí el punto central, ¿no? Así como un diseño, o un buen diseño de política corporativa, de fomento, respeto y remediación de los derechos humanos, tiene que ser definitivamente ese punto central en el que se diseñe todo, pero también va a permitir que la empresa tenga mayores procesos de fortalecimiento de su reputación corporativa. En este momento, además, como comentábamos hace un ratito, en el proceso de pandemia, va a permitir incluso que las empresas que sean respetuosas en sus procesos de derechos humanos tengan un valor adicional dentro de la consideración global que está ocurriendo en este momento, ¿no? Es la oportunidad, como lo dije, de también fortalecer tu identidad corporativa con tus stakeholders, con tu mismo público interno, que va a empezar a entender que estar dentro de una empresa, una corporación, una industria, una pequeña, mediana empresa, que apueste a protegerlos en principio, de no contagiarse, que también esté comprometido con la comunidad, que permita además tener procesos de desarrollo no solamente para la empresa, sino también para todos quienes estén de su influencia, pues evidentemente va a fortalecer muchísimo el proceso de marca de la empresa, y creo que eso es muy importante. Como tú decías ahorita, hay una cultura más desarrollada de los derechos humanos en Europa. En América Latina, ¿cuáles son los elementos que las empresas tienen que tomar en cuenta en cuanto a derechos humanos? Vamos a hablar de empresas que tienen gran cantidad de empleados. ¿Qué elementos de los derechos humanos tienen que tomar en cuenta? ¿Trabajo forzoso? ¿Trabajo infantil? ¿Cuáles son los elementos, a tu juicio, más importantes en Sí, yo creo que además bueno, comentar que evidentemente el tema de los derechos humanos, los principios de Jean Roget en el año 2008 van a dar una guía sin duda para poder cumplirlos. En el caso de América Latina, nosotros hemos tenido, como te comentaba, muy buenas experiencias. Podía comentar el caso colombiano, el caso chileno, el caso costarricense, que además tiene muy buena experiencia en relación, por ejemplo, a temáticas medioambientales. Y quizás porque también muchos de los programas que se han diseñado han estado enfocados también en las culturas de cada uno de los países en América Latina, ¿no? Y en el caso de Costa Rica, que tuviese tanta implicación medioambiental, pues respondía mucho a la cultura costarricense. Y creo que eso ha sido una cosa interesante. Te diría que en nuestro caso tomar en cuenta
bueno, dinámicas como por ejemplo, como lo comentabas, el trabajo forzoso, pero también tener consideraciones ambientales, tener consideraciones de salud mental, tener consideraciones incluso de los procesos de inclusión social, no solamente, por ejemplo, de personas con discapacidad, sino también diseñar políticas que permitan ser mucho más tolerantes con la diversidad sexual, que también puede ser un valor agregado a todos estos procesos, y creo que sin duda alguna para nosotros va a ser un buen comienzo. Hay que admitir que en nuestros países y quizás en otros continentes como el africano, que tiene otras características, bueno, son realmente muchos los problemas coyunturales que podemos tener como cultura, ¿no? Y la respuesta de la empresa puede ser cooperativa con los estados, pero no son estados, entonces no tienen que cumplir con, bueno, con una cantidad de cosas que son obligaciones del Estado. Pero como te comentaba lo de los principios, es porque los principios tienen tres pilares fundamentales, ¿no? Que es el primero, el proteger, el respetar y el remediar. Y en ese proceso, pues evidentemente los estados tienen el primer objetivo es proteger a todos los ciudadanos de las actividades negativas que podrían tener alguna de las empresas para eso, ¿no? Y el siguiente es evidentemente el remediar. Si la empresa cumple algún tipo de vulneración de derecho humano o se le ha podido comprobar que ha habido explotación, por ejemplo, esclavitud moderna, explotación de niños, por ejemplo, pues evidentemente el Estado tiene que diseñar, y es es instado a diseñar marcos jurídicos que protejan estas cosas y que además también ayudan a remediar. Y en el caso de la empresa, está enfocado más al respetar, no solamente el marco jurídico, por el cumplimiento de cada uno de los territorios en los que opera, además con sus procesos de compliance y con sus procesos de como estábamos comentando, los códigos éticos, sino también, bueno, de hacer todo lo posible para no cometer el mismo error. Y eso realmente yo creo que es interesante porque sin duda alguna los principios permiten hacer una guía de cómo también hacer una sinergia entre el Estado, la sociedad civil y la empresa, ¿no? Para que además haya una relación bastante armónica entre todos. En el caso tuyo, Maroska, que la empresa que tienes, Terna Virtus, ¿qué se llama? Terna Virtus, sí. ¿Ustedes qué experiencia tienen en cuanto a lograr que las empresas puedan ver esos principios o rectores del Pacto Global y adaptarlos al cumplimiento a través de sus políticas? ¿De experiencia ustedes tienen ayudando a las empresas a llevar a políticas concretas eso? ¿Y cómo tú ves que eso puede también tener cambios en medio de esta coyuntura que estamos viviendo ahora? Son dos preguntas. Sí, te complico, pero bueno. No, bueno, difícil ha sido el proceso, ¿no? Más allá de la pregunta. En Terna nos hemos dedicado, como te lo comentaba, a precisamente el proceso, no solamente de consultoría en estos procesos, sino también de hacer capacitaciones en relación a ello. Hemos diseñado pedagógicamente también procesos que nos han permitido no solamente formar a las empresas, sino que esos sean procesos también de sostenibilidad dentro de la empresa. Generamos algunos ecosistemas que permitan, bueno, crear, como te decía, un poco de cultura en relación a derechos humanos, porque todavía, por lo menos en el caso venezolano, nosotros tenemos muchas, nos ha costado mucho poderle dar sentido al tema de los derechos humanos dentro de la empresa. Sin embargo, lamentablemente, de unos años para acá, muchas empresas nos han pues solicitado y nos han llamado para hacer de este proceso una adaptación incluso a cada uno de los sistemas de negocio que tienen, ¿no? de los tipos de negocio que tienen. Entonces hemos tenido una receptividad muy buena. Yo de verdad que estoy muy contenta de que hemos podido comenzar a hacer cosas quizás no tan grandes, pero bastante concisas. Incluso hemos podido trabajar de manera multidisciplinar, asesorando no solamente a las empresas en estas dinámicas,
unas que ya quizás lo tienen porque lo traen desde sus casas matrices, y otras, bueno, porque quieren comenzar a hacerlo. Entonces hemos ido en esas dos formas, y también nos han llamado gobiernos locales, alcaldías, por ejemplo, para que le ayudemos también en los sistemas de políticas públicas en relación a, ¿no? También cómo las políticas públicas, porque así como siempre digo, los derechos humanos se traducen, repito, en poderse cumplir a través de las políticas, no solamente políticas corporativas, sino también políticas públicas, ¿no? Es la manera como el ciudadano o como el empleado o la persona que es beneficiaria de la actividad económica, pues entiende que se están haciendo, ¿no? Entonces, como te digo, ha sido interesante, es un proceso que estamos haciendo. En América Latina hemos tenido también algunas experiencias con emprendimientos pequeñitos, porque también es cierto que no solamente se habla de derechos humanos en la empresa en grandes corporaciones, también se está hablando de derechos humanos en pequeños emprendimientos, y yo creo que eso es una muestra de la necesidad que tenemos como sociedad de avanzar, ¿no? De avanzar en este entorno, y yo creo que eso es muy, muy positivo. ¿Tú crees que en el contexto de la pandemia, muchos de los planteamientos a nivel de política pública, de códigos de aplicación, de cumplimiento de las empresas, debe haber algún cambio en la forma en la que se han aplicado o de la amplitud de los mismos? Yo creo que sí, yo creo que la pandemia nos ha cambiado un poco en muchos, ¿no? Como lo comentábamos cuando comenzamos a conversar, nos ha cambiado la manera de ver muchas cosas, nos ha tenido que hacer pensar cómo gestionar mejor el recurso, porque tenemos, bueno, quizás las mismas necesidades o más, con menos recursos, y eso creo que va a dar una ventaja en muchas cosas. También es cierto que no es una situación fácil, no es un reto que vayamos a afrontar de la mejor manera, porque evidentemente también hay un proceso de incertidumbre importante, debido a que, bueno, por ejemplo, no sabemos si habrá un segundo brote, no sabemos si nos vamos a enfrentar incluso a otro tipo de pandemia. Entonces, el pensar la empresa y pensar la protección de derechos humanos desde esa falta de información o esa incertidumbre, pues evidentemente te hace un poco más complejo el proceso, ¿no? Pero creo que sin duda la pandemia lo que nos ha generado es, bueno, entender cómo gestiono mejor el recurso, cómo protejo a lo mejor en acciones más pequeñas a mis empleados, como los estaba comentando. Hace unos días una empresa nos llamaba y me decía, pero ¿cómo puedo protegerle los derechos a mis trabajadores que están en casa? ¿No? Entonces, bueno, cuando le comentábamos todo esto, el proceso de la salud mental, o sea, quizás de estar también en contacto, porque poder estar en contacto también nos ha permitido que muchas personas no se sientan aisladas, que ha sido como una de las características que ha tenido la pandemia. Y le decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, no podemos empezar a preguntar cuál es la silla que está usando para trabajar? Porque si algo también nos ha dejado la pandemia es que estamos trabajando quizás más horas de las que estábamos trabajando en la oficina, ¿no? A eso también hay que tenerle mucho cuidado, y quizás también diseñar desde esas, comenzar a limitar los tiempos es importante, porque también es importante que en este proceso que estamos viviendo podamos compartir con la familia, podamos estar un poco más tranquilos, evitar un poco el estrés de conectarme a tal hora, y si no tengo la señal o cualquier cosa, y creo que eso es parte también del proceso que podemos tomar con temas de derechos humanos. Y le decía, bueno, ¿por qué no empezamos a preguntar en qué silla se están sentando? ¿No? Porque eso también es una manera de proteger el derecho a la salud de los empleados, y bueno, y ver de qué manera podemos responder a esas cosas, si es viable quizás poder llevarle las sillas que habitualmente usaban en la oficina hasta sus casas. Y por eso repito, quizás a veces cuando pensamos en los derechos humanos en las empresas pensamos como en grandes soluciones, ¿no? No sé, evitar el calentamiento global pero en este momento tenemos que seguir trabajando en esos objetivos, pero quizás también pensar en estrategias quizás más pequeñas o a más corto plazo. Y creo que eso va a ser una gran ventaja para todos. Y por último, Maruska, para ir cerrando, ¿cómo
la aplicación de los derechos humanos en las pequeñas empresas? Porque muchas veces tal vez para una gran empresa puede ser muy fácil porque tiene recursos, pero una pequeña empresa que es parte de un eslabón, de una cadena, ¿cómo podría ajustarse? Porque muchas veces en la República Dominicana muchas pequeñas empresas han estado cerradas en este proceso de Sí. agencia y ahora poco a poco se van abriendo. ¿Cómo pensar en que esas pequeñas empresas que lo más seguro no tienen tanto personal, no tienen tantos recursos, no tienen tal vez tantas políticas elaboradas, tantos manuales, cómo pueden aplicar los derechos humanos en su día a día? Es súper interesante, Tony, te agradezco mucho la pregunta porque a veces es más fácil diseñar para grandes empresas que para pequeñas, Sí, sí. ¿no? Cuando hacemos las capacitaciones, y por eso te decía que ha sido para nosotros súper interesante, porque capacitar a la pequeña empresa tiene otras características, ¿no? Incluso otros sistemas metodológicos, otros acercamientos pedagógicos. Pero ha sido súper interesante porque creo que una de las primeras respuestas que podría darle a esto es, uno, comenzar a gestionar lo que tenemos a mano. ¿Ok? Comenzar a, por ejemplo, hacer inversiones a productos nacionales, que creo que en el caso de nuestros países, que tenemos unas características tan particulares, podemos hacer una gestión de protección de derechos humanos, incluso si somos una pequeña empresa que nos dedicamos a la gastronomía, por ejemplo, que es una de las áreas que en este momento están operativas en casi todos los países. Bueno, necesitamos entonces buscar de qué manera podemos apoyar al agricultor más cercano, cómo podemos a lo mejor comprar pescado al pescador que está cerca de nosotros. Y aunque no lo creamos, eso es una estrategia de protección de derechos humanos. No solamente porque hago sostenible y sustentable mi proceso, sino que además hago un aporte y apuesto a lo local y permito además también de manera sustentable y a nivel de ecosistema, por eso te comentaba el tema de los ecosistemas, poder permitir que esa otra persona que también es una pequeña empresa o que quizás ni siquiera está establecido como una pequeña empresa, sino que lo hace de manera artesanal, por ejemplo, también tenga beneficio en este proceso, que además es un proceso bastante duro para las personas que, por ejemplo, están en empleos informales, que repito, también en América Latina son bastante comunes y ocurre con mucha frecuencia. Y bueno, Oscar, para cerrar, ¿qué mensaje tú le dejarías a las nuevas generaciones que están en las empresas y que en sentido de respeto de los derechos humanos, de cómo valorar la integración de los derechos humanos a la gestión de la empresa? ¿Qué mensaje le darías para las personas que nos están oyendo, ya sean nuevas generaciones o para los empresarios que están viendo esta entrevista? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre para que lo tomen en cuenta en su gestión empresarial? Yo creo que entender que los derechos humanos es un factor que tenemos innato. Tenemos que seguir pensando y diseñando propuestas en eso que nos ocurre, incluso que nos pensamos personalmente. Creo que, como te dije, dar respuestas quizás en este momento más locales, más oportunas, nos van a permitir crear sostenibilidad en nuestros procesos, en las ideas que podemos tener económicamente, y decirle a las nuevas generaciones que esto es un momento complejo, pero creo que también de estos momentos en los que la crisis se hace realmente profunda y realmente pues te mueve un poco el piso, ¿no? Es una gran oportunidad de repensarnos, de tomarnos el tiempo incluso de pensar, y que a nivel de derechos humanos siempre hay que entenderlo como desde el corazón, ¿no? de la empresa. O sea, sí, definitivamente los derechos humanos, la sostenibilidad y la ética tienen que ser el corazón de todas esas ideas que tenemos. Quizás no pensar, como te digo, en grandes soluciones, pero sí soluciones que entendamos que le dan respuesta a la persona, que le dan respuesta al vecino, que le dan respuesta a quizás a esa persona que, repito, está comenzando con esa idea y pues necesita apoyo de todos. Y yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias, Baroska, de verdad, y éxitos con Terna, ¿verdad?
Terna Virtus, sí. Terna Virtus, sí. Muchas gracias y creo que tus sugerencias y tus comentarios son muy buenos para que todas las personas que puedan escuchar esta entrevista, que nos están escuchando ahora mismo por Conexión RCE, puedan tomar en cuenta muchas de las soluciones y de las propuestas que ha hecho en esta conversación. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Conexión RCE y por supuesto que ha sido un gusto enorme poder conectarnos finalmente y bueno, ojalá que se repita. Sí, sí, nuestro espacio está abierto también para que sigamos colaborando en lo que podamos ayudar desde acá a través de la radio y de YouTube. Igualmente. Un abrazo muy grande, Tony. Gracias, Varoska. Igual para ti. Muchos éxitos. Seguro, gracias. Ok.